La educación infantil en el periodo, en el segundo ciclo, que es de 3 a 6 años, y a partir de ese momento tienen que pasar o bien a la concentración escolar del FEAL, o bien a la concentración escolar de San Sadurniño, o bien marcharse a la zona urbana de Narón o de Ferrol. La verdad es que el servicio educativo en una escuela rural es de lujo, porque la ratio entre alumnos y profesorado es alrededor de 8 a 10 críos, en Sedes ahora concretamente es de 8 niños, ¿no? Eso es un lujo, porque pensad que simplemente en Inglaterra, en una escuela privada, cuesta 3.000 euros al mes mantener una ratio similar de 0 a 10, ¿no? de 10 hasta 10 niños o niñas por profesor. En la zona rural, el colegio rural agrupado en el que se integra la escuela rural de Sedes tiene ese proyecto educativo, y además que cuenta, estos días van a presentar el equipo directivo el proyecto educativo del CRA, porque desconocen, creen que porque es una educación que se hace en el mundo rural, que es una educación privativa, que es de menor categoría que la de la zona urbana, porque parece que los colegios pues no son tan modernos, pero es que lo que importa en educación, que es importante, pero no es tanto, no es solo el continente, que puede ser una casa de hace 90 y pico de años. Lo que importa es el proyecto educativo, que es lo que cambia a las personas, ¿no? Y el proyecto educativo es un proyecto educativo vivo, lleno de intensidad, lleno de estímulos para los críos y crías, en los que el nivel de atención es de una gran calidad, porque es de una proporción muy baja en cuanto al alumnado, y en el que además la hacen en su entorno socioafectivo, y eso da una potencia a la persona para crecer intelectualmente, que es algo que precisamente en otros países, sobre todo en los países anglosajones, valoran como algo fundamental, como un lujo, ¿no? Pues nosotros tenemos ese lujo al alcance de la mano, pero muchas familias no lo saben. Muchas familias creen que eso es una educación de baja calidad, de tercera división, de aldea, en el sentido peyorativo, y eso hay que informar a la población de que eso es. Entonces, el día 28 por la tarde, a las 5 de la tarde, por parte del equipo directivo del CRA, del Colegio Rural Agrupado, en el que se integra la escuela rural, va a haber una reunión, que es un poco una sesión de información a los padres para explicarles cuáles los beneficios de esa educación en la escuela rural, a la que asistirán no solo las mamás y los papás y los abuelos de los niños que están escolarizados, de los que se van a matricular, sino también incluso de papás y mamás que tienen ahora 1 año sus hijos, pero les queremos informar para que cuando tengan 3 y tengan que estudiar, que sepan que en su ámbito territorial, en su entorno más cercano, tienen un recurso de gran calidad y al que además tienen derecho. Bueno, lo cierto es que el grupo de trabajo de Sedes ha pedido apoyo a diferentes administraciones, incluso a la Casa Real, ¿no?, para el mantenimiento de un apoyo hacia la escuela, ¿no?, en general. Efectivamente, lo que sí la comunidad de Sedes, las vecinas y vecinos de Sedes, perciben, y es algo que es admirable, ver cómo la parroquia percibe como una energía especial que no puede perder la escuela, ¿no? Y entonces lo único que se hizo fue una reflexión clara y sencilla, ¿no? Pues si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, vamos a dirigirnos a las instituciones que en la ley están fijadas como para darnos explicaciones de qué es lo que está pasando con nosotros, que estamos en el mundo rural. La Ley de Desarrollo Rural reconoce que hay que acercar a la población rural los servicios básicos para fijar población en el mundo rural, porque es la que garantiza la sustentabilidad del territorio, y así lo reconoce una ley del Parlamento Europeo, que es decir, no lo dicen 4 vecinos de Sedes, lo dice una ley de ámbito europeo aprobada por todos los grupos políticos de toda Europa, que además, por otro lado, ratifica lo que ya dicen los técnicos, que es fundamental dotar de servicios a la zona rural y sobre todo de la educación, que es lo que renueva la ciudadanía. Y a partir de ese momento lo que hacemos es pedir esas explicaciones. Nos dirigimos al presidente del Parlamento Europeo, al presidente de la Comisión Europea, al comisario de Educación, al comisario de Medio Rural, al presidente del Gobierno, al ministro de Educación, al ministro de Medio Rural, al presidente de la Xunta de Galicia, al consellero de Educación, consellero de Medio Rural, al defensor al valedor del pueblo galego, sí, al defensor del pueblo en Madrid, y a la princesa y a la reina de España, porque son 2 mujeres que siempre manifiestan, en los medios de comunicación salen continuamente defendiendo y dando su apoyo simbólico a las comunidades rurales más pequeñas, más indefensas, con menos proyección social, porque son pequeñas comunidades de vecinos, y nos pareció que seguramente tendrían con nosotros la sensibilidad que tienen con otros pueblos de España, ¿no? Y por eso nos pareció, le mandamos un pequeño dossier con la historia de la escuela, porque esa escuela nació siendo una escuela de niñas, que ya en su momento fue algo pionero, ¿no? Entonces creímos que, bueno, pues que la corona podía tener con nosotros alguna atención o algún gesto simbólico
que tendría un gran valor frente a las instituciones. Y estamos dispuestos incluso, lo manifestaron distintos miembros de la comunidad del grupo de trabajo, si era necesario presentar en Fiscalía una propuesta de inconstitucionalidad si nos tratan de manera discriminatoria con respecto a otras partes de los territorios, ¿no? ¿Y habéis recibido ya respuestas de ya recibimos los acuses de recibo de la Casa Real, ya nos mandaron la tarjeta de que habían recibido, el Valedor do Pobo y el Defensor do Pueblo ya nos dijeron que se había abierto un expediente informativo para ir tomando y haciendo las gestiones con las administraciones para comprobar cuál era la situación con respecto a nuestros derechos, y tanto de Europa, de la presidencia del Parlamento, por ejemplo, ya recibimos la contestación, del Defensor do Pobo también, y del Defensor del Pueblo y del Valedor do Pobo, con lo cual contamos que se abran los expedientes y que se vaya determinando. Pues nos dirán cómo se formula nuestra petición, si es posible que la Administración nos dé respuesta, o a lo mejor nos tienen que decir que con los medios actuales pues no se nos puede dar atención. Pues ese es el juego de la vida, ¿no? No siempre todo lo que se pide por parte de las administraciones es posible darlo, pero sin embargo el ejercicio ciudadano, que significa utilizar las instituciones, pues la comunidad de Sedes quiso practicarlo y hacerlo realidad. Esas son las reglas del juego, pues eso es lo que hay que jugar con esas normas, ¿no? Y tienen que ser las comunes para todos y hay que respetarlas. Hacías antes referencia a que lo importante a veces en la educación ya no es el edificio o el continente en sí, no sé si ya tenga 1 año o 20 años. En el caso de Sedes, la escuela rural, ¿cuál es el estado del edificio, no, ahora mismo? Bueno, la verdad es que el edificio que se construyó en el año 20 y lo compró el benefactor Francisco Sabín Teijeiro en el año 21 para convertirlo en escuela, donarlo al Concello de Narón, y que sus vecinas, que él era un indiano emigrado en Cuba, que sus vecinas tuvieran la misma oportunidad que las mujeres cubanas, que eran intelectuales, escritoras, empresarias, y le parecía que en Sedes sus mujeres, sus hermanas, primas, etcétera, vecinas, solo podían ser pues pastoras de ganado, ¿no? Entonces, con todo el cariño que supone para nosotros el amor al mundo rural, pero con educación, con dominio de la tecnología, entonces Francisco Sabín compró esa escuela y dijo que se eduquen y que se formen aquí las mujeres para que tengan igualdad de oportunidades. La escuela tiene, por lo tanto, 91 años y es un edificio hecho robusto, sólido, que es muy polivalente, tiene 2 plantas, y la verdad es que el edificio está bien, tiene pequeñas mejoras que hay que hacer de pintura, que hay que todos los años renovar, y la verdad es que está ubicado en una zona en la que tiene poco espacio con respecto a la carretera, a la estrada que pasa a su pie, pero bueno, la realidad es que tiene grandes posibilidades educativas. Para el número de población que se maneja allí está muy bien, en principio tiene muchas posibilidades, vamos, no es el problema la edificación. Hablando de la población, de alguna manera hacía referencia a que con una escuela rural en Sedes, con el buen mantenimiento de esta escuela, se fijaría población en el rural y se evitaría de alguna manera una cierta emigración, ¿no?, a zonas urbanas o a otras zonas, ¿no? Digamos, se mantendría viva esa zona, ¿no?, rural. Efectivamente, en Sedes era una circunstancia especial. Nosotros somos zona rural, pero dentro de la Ley de Desarrollo Rural, fija 3 niveles de ruralidad, ¿no? La zona de alta montaña, la zona profunda, digamos, rural, una zona intermedia, que la fija en función de unos parámetros de población, de límites de población, y luego cita las zonas periurbanas, ¿no?, que tienen zona semirural, digamos. Claro, Sedes, al estar dentro de la zona territorial de Ferrol y Narón, de sus cascos urbanos, pues digamos que está en esa zona rural que es como periurbana, pero es que Sedes conserva todavía valores antropológicos que son de la estructura rural y que tienen un gran valor de comunidad, y si se conservan tienen un gran valor para el desarrollo socioeconómico de la zona rural. Pueden ser un ejemplo de cómo desarrollar de manera sostenible una comunidad que todavía se vincula con su territorio y al mismo tiempo que es capaz de incorporar los soportes tecnológicos actuales, ¿no? Y ese es el gran valor experimental que la comunidad de Sedes quiere asumir. Nos damos cuenta que no somos una aldea del Caurel, nos damos cuenta que somos una aldea periurbana, pero no queremos renunciar a la ruralidad porque es la parte que nos identifica como gallegos y como gente que quiere vivir en el rural, que no quiere vivir en una ciudad. Y evidentemente la ley, eso se reconoce en Europa, se reconoce que es importante que se conserven esos signos de identidad porque mantienen el territorio, el paisaje, se evita que haya un deterioro de los medios, de los recursos naturales que son el elemento de riqueza del futuro, y por lo tanto entienden que para que la población no se marche, porque a partir de que se marcha pierde valor el territorio, pues hay que dotarlo de servicios básicos. Y lo dice la Ley de Desarrollo Rural: educación, servicios a la dependencia, servicios sociales, por lo tanto, transporte y desarrollo de infraestructuras como el saneamiento, por ejemplo, ¿no?, o la red viaria. Y eso es lo que pedimos, no pedimos más. Por lo tanto, la educación, que además es la energía que moviliza y que identifica, que hace que la ciudadanía de lo rural, nuestros hijos,
que no sean, digamos, de alguna manera, informados con otros principios del mundo urbano, que el mundo dominante es el mundo urbano, y aunque tiene muchas virtualidades, no es una guerra entre el mundo urbano y el mundo rural, es defender las singularidades y los valores del mundo rural que queremos que se evalúen, que se vea que realmente tiene más valor del que se les está dando. Es como un yacimiento que no está todavía limpio en su parte superior y todavía el filón aún no se acabó de desarrollar, porque siempre hubo muchos prejuicios de medievalismo, ¿no?, sobre el mundo rural que habría que desarrollar. Bueno, me hablabas antes de los numerosos contactos que habéis establecido tanto con Xunta como con Concello de Narón, incluso la Casa Real, también el Gobierno Central. Me hablabas de que tenéis esa acusa de recibo ya por parte de la Casa Real. Respecto al resto de instituciones con las que habéis puesto en contacto, tanto Concello como Xunta, ¿qué plazo manejáis o qué esperanzas tenéis de que, digamos, las respuestas sean favorables, ¿no? Bueno, en principio, por ejemplo, el Valedor do Pobo y el Defensor del Pueblo ya abrieron un expediente y ya se pusieron a trabajar. Son órganos que además está arreglado su procedimiento y suelen ser muy efectivos en cuanto a lo que es la toma de información, y suelen contestar de manera más o menos rápida, en el plazo menor de 3 meses suelen hacer ya una contestación dando sus conclusiones, ¿no? Y por parte de los otros organismos, aunque tienen mayor lentitud porque también reciben muchas peticiones, contamos que en el plazo de 6 meses nos vayan dando respuesta. Pero el procedimiento no era tanto para conseguir resultados, porque sabemos que los resultados desde esas instituciones tardan años en que se operativicen para los ciudadanos, sino que era más el uso razonable y responsable de una comunidad vecinal madura, que no hace reivindicaciones no razonadas, que hizo un trabajo sistematizado y laborioso de buscar cuáles eran las necesidades de esa comunidad. Es decir, se trata de pedir una comunidad madura que no llega a un ayuntamiento a decir que le pongan un alcantarillado de manera gratuita, sino que lo lleva trabajado y elaborado. Lo que se trata es de que las administraciones reconozcan que hay grupos de ciudadanos que hacen el trabajo bien y que además debe ser un ejemplo a seguir por parte de las propias administraciones, que cuando menos deberían tener la sensibilidad de atender con reciprocidad a su trabajo, de atenderlos y al mismo tiempo de tratar de responder a sus necesidades, ¿no? Entonces esto era un poco un ejercicio de ejemplaridad, de que, mira, además de que hay entidades asociativas que por razones políticas o que de una manera, pues a veces no muy constructiva y que deterioran las instituciones, no, nosotros no deterioramos la institución, creemos en ella. Trabajamos con ella, le presentamos las cosas de una manera organizada, sistematizada, como nos piden, pero queremos también un trato igual. No es posible que se nos trate igual y esa es la falta de respeto de las administraciones. Entonces lo que estamos haciendo es un ejercicio de ciudadanía responsable, constructiva, y además ya estamos diciendo, somos conscientes de que todas nuestras peticiones no se pueden atender, porque no queremos que nieguen a otras zonas rurales o urbanas sus derechos por darnos a nosotros. Queremos simplemente que los meriten, que los evalúen, que los ponderen y que nos respondan. Y después habrá que reformular nuestra petición. Es un ejercicio de responsabilidad nada más, en lo que en el mundo de hoy, desgraciadamente, parece que la gente no lo cree. Pues hay una aldea que se llama Sedes, una parroquia que se llama Sedes, en la que un trabajo comunitario de todos sus ciudadanos está tratando de dirigirse a la administración de esta manera. Y es lo que queremos llamar la atención y marcar la diferencia. Bueno, un trabajo muy extenso en estos más de 3 años. Como hemos podido comprobar, ya se ha trabajado mucho. Esperemos que ese ejercicio pues dé sus frutos. Alfonso Filgueira, miembro del Grupo de Trabajo para el Desarrollo Socioeconómico de Sedes, muchas gracias por haber estado aquí en Espacio Abierto y habernos contado un poco la actualidad de esta parroquia, ¿no? En nombre de la parroquia de Sedes, gracias por vuestro espacio y por vuestra atención. Ha sido un placer. Y a ustedes también, gracias por haber estado ahí. Nosotros volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto, en Televisión Ferrol, con otro invitado para hablar de la actualidad de la comarca. Muy buenas tardes.